Hablemos de un tema complejo, ¿verdad? La dependencia de las drogas. A menudo está envuelto en estigmas, en información a medias. Hoy vamos a meternos de lleno, a deconstruirlo, para entender qué es lo que de verdad nos dice la ciencia sobre la adicción, basándonos en un texto médico de referencia. Y para empezar, esta cita lo dice todo. Los trastornos por consumo de sustancias no son un problemita aislado. Son, de hecho, uno de los mayores desafíos para la salud y la sociedad en todo el mundo. Esto nos deja claro por qué es tan urgente que lo entendamos bien, desde una perspectiva informada. Y aquí es donde cambia todo el panorama. La ciencia moderna ya no ve la adicción como una falla moral o una falta de voluntad. La define por lo que es, un trastorno del comportamiento. Y lo más importante de todo es que es tratable. Con esta idea en mente, vamos a analizar todo lo demás. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Para poder entender algo tan grande, lo primero es, hablar el mismo idioma, ¿no? Ponerle nombre a las cosas. Vamos a dejar atrás los términos que confunden para llegar a un diagnóstico claro, científico. Empecemos por lo más básico. ¿A qué nos referimos con droga de abuso? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos da una definición muy precisa. Es cualquier sustancia que no tenga un fin médico, que tenga efectos psicoactivos, o sea, que altere el ánimo, la percepción o la conducta, y que la persona se la pueda administrar a sí misma. Este es nuestro punto de partida. Ahora, algo súper importante que hay que entender es que la manera en que se diagnostica la adicción ha cambiado, y mucho. El enfoque de los expertos ha evolucionado, y eso nos ha llevado a comprender este trastorno de una forma mucho más detallada y completa. Esta tabla lo explica perfecto. Fíjense, antes, con el manual antiguo, el DSM-VI, se hablaba de abuso y dependencia como si fueran dos cosas distintas. Ahora, el manual actual, el DSM-5, junta todo en una sola categoría: trastorno por uso de sustancias. Y ya no es un sí o no, ahora es un espectro: leve, moderado o grave. Y noten el último punto, que es crucial: se añade el craving como un criterio clave para el diagnóstico. ¿Y qué es exactamente el craving? Es ese deseo intensísimo, a veces casi incontrolable, de consumir. El hecho de que ahora se incluya como un criterio de diagnóstico es un avance gigantesco. ¿Por qué? Porque reconoce que la lucha no es solo contra los síntomas físicos de la abstinencia, sino que hay un componente psicológico y de comportamiento que es igual de poderoso. Pasemos ahora a la parte más fascinante, la neurobiología. ¿Qué es lo que pasa exactamente dentro del cerebro? Porque es justo ahí, en la biología, donde encontramos las respuestas más claras sobre por qué la adicción es tan potente. Y si hay que quedarse con una sola idea de toda esta charla, que sea esta: la adicción no es simplemente una mala decisión que se repite. Es un cambio físico, real y duradero en la estructura y el funcionamiento del cerebro. Es como si se reconfigurara el cableado interno. Este proceso se conoce como el bucle de reforzamiento. Funciona así. Primero, hay un estímulo, la droga. Segundo, ocurre una respuesta, el consumo. Tercero, y aquí está la magia, el sistema de recompensa del cerebro se activa. Y cuarto, como consecuencia, es mucho más probable que el cerebro quiera repetir ese comportamiento. Es un ciclo de aprendizaje súper poderoso. Y aquí viene lo más increíble. Las drogas no crean un sistema nuevo en el cerebro. Lo que hacen es literalmente secuestrar uno que ya existe. Se apoderan del sistema de recompensa natural, el mismo que nos motiva a comer, a socializar, a sobrevivir. Por eso su poder es tan fundamental. Ya vimos la ciencia, la biología, pero ¿de qué tamaño es este fenómeno? Para entender su magnitud, nada como ver los números. Las cifras nos ayudan a poner en perspectiva la escala del consumo a nivel mundial. Y la primera cifra es impactante. Más de 250 millones de personas en todo el mundo consumen alguna droga al menos una vez al año. Es un número que cuesta hasta imaginar. Y para poner ese número en contexto, estamos hablando del 5.5% de la población mundial. O sea, no es un fenómeno marginal ni de nicho, es una realidad presente en cada rincón del planeta. Y si le hacemos zoom a una región, por ejemplo, Europa, vemos que el cannabis es la sustancia más prevalente. Casi el 28% de los adultos la ha probado alguna vez. Luego le siguen la cocaína, el MDMA y las anfetaminas. Esto ya nos da una foto mucho más detallada del tipo de consumo. Ahora, vamos a ampliar la perspectiva, porque la adicción no es solo un asunto de sustancias químicas. La ciencia moderna nos está mostrando una conexión fascinante con las adicciones que no involucran ninguna sustancia. Esto lo ilustra a la perfección.
Da igual si hablamos de una adicción al alcohol o a los videojuegos, a los opioides o a las apuestas. Al final, ambos tipos de adicción activan circuitos de recompensa muy parecidos en el cerebro. El mecanismo de fondo es básicamente el mismo. Y ojo, que esta conexión ya no es solo una teoría, tiene reconocimiento oficial. La Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11, ahora pone en la misma categoría los trastornos por consumo de sustancias y los trastornos por juego y por videojuegos. Esto significa que ya hay un consenso científico. La base es la misma. Bueno, y para ir cerrando, vamos a juntar todas estas piezas. Es clave conectar lo que nos está diciendo la ciencia con la forma en que, como sociedad, vemos y tratamos este problema. Y esto nos deja con una pregunta que vale la pena hacerse. Si la ciencia nos ha demostrado, con evidencia, que la adicción es un trastorno tratable del cerebro, ¿por qué en tantos lugares se sigue viendo como una falla moral, como una simple falta de carácter? La respuesta y el camino a seguir está precisamente en cerrar esa brecha. La ruta hacia adelante se construye con comprensión científica, con empatía y, sobre todo, con apoyo profesional. La adicción es una condición increíblemente compleja, pero con el enfoque correcto es tratable y la recuperación es totalmente posible.